Heredé la casa de mi padre y mi hermano decidió que era suya. Mi hermano estaba convencido de que se mudaría a la casa que heredé de mi padre. Tan convencido, que incluso canceló el alquiler donde vivía con su familia antes de tener nada confirmado conmigo. Supongo que, en su cabeza, todo estaba decidido. Para mí, en cambio, esa certeza fue lo que terminó de romper lo poco que quedaba de nuestra relación. Todo esto ha tenido a mi familia patas arriba durante los últimos 2 meses, aunque en realidad la semilla se plantó mucho antes. Max es mi hermano menor. Tiene 29 años. Yo tengo 34. Crecimos en una casa modesta, una típica casa tipo rancho de 3 habitaciones en un barrio tranquilo. No era lujosa, pero era nuestro hogar. Mis padres la compraron cuando yo tenía 3 años. Se divorciaron cuando yo tenía 16 y Max 11. Mamá, Patricia, se mudó a otro estado por trabajo. Papá, Roberto, se quedó en la casa. Vivió solo allí durante años, incluso después de que Max se fuera a la universidad. Yo ya no vivía con él, pero iba seguido. Era su lugar, su rutina, su refugio. Papá murió hace 18 meses de un infarto. Siempre decía que le gustaban 3 cosas, su whisky, su cigarro y el pollo frito. También decía que si iba a morir joven, al menos quería hacerlo habiendo disfrutado la vida. Y eso fue exactamente lo que hizo. Me dolió perderlo, claro que sí, pero también sentí que se había ido a su manera, sin arrepentimientos. En su testamento me dejó la casa. No porque quisiera menos a Max, sino porque, según sus propias palabras, Max ya había recibido su parte. A él le pagaron la universidad. A mí no. Esa diferencia siempre estuvo ahí, aunque nunca fue tema de discusión entre nosotros, al menos no en voz alta. Unos meses antes de morir, durante un viaje de pesca, papá me lo dijo directamente. Quería que yo tuviera la casa. Que Max ya había recibido ayuda suficiente para empezar su vida. Yo nunca fui a la universidad. Soy electricista, trabajo desde joven y me he pagado todo solo. Durante los últimos 8 años viví en un departamento pequeño, alquilado, sin grandes comodidades, pero suficiente para mí. Max, en cambio, se casó con su novia del instituto, Luna, apenas terminó la universidad. Ella tiene 28 años. Tienen 2 hijos pequeños, los 2 menores de 5. Max trabaja en ventas. Luna hace trabajo administrativo desde casa, a tiempo parcial. Siempre han alquilado un departamento de 2 habitaciones, que con los niños ya se les quedaba chico. Cuando papá murió, yo no me mudé de inmediato a la casa. Seguí pagando los impuestos y los servicios, pero dejé casi todas sus cosas intactas. No estaba listo para enfrentar eso. Además, todavía tenía contrato de alquiler. La casa quedó vacía durante meses, como congelada en el tiempo, mientras yo intentaba decidir qué hacer con ella. De vez en cuando Max me preguntaba si pensaba venderla. Siempre le decía lo mismo, que aún no lo sabía. Nunca insistió demasiado, y yo asumí que era simple curiosidad. Un año después de la muerte de papá, mi contrato estaba por renovarse. El dueño del departamento quería subir la renta $200 al mes. Me pareció excesivo. Entonces empecé a pensar seriamente en mudarme a la casa. Tenía sentido. Era mía, estaba vacía y necesitaba algunos arreglos, pero nada que no pudiera manejar. Se lo dije a Max. Le comenté que planeaba mudarme y empezar a arreglarla poco a poco. Me dijo que sonaba bien y que si necesitaba ayuda con la mudanza, contara con él. Todo parecía normal, incluso fraternal. Empecé a mudarme a finales de agosto. Alquilé un camión pequeño para llevar mis muebles. Ese sábado, Max apareció temprano para ayudar a descargar cajas. Luna vino con los niños. Pedimos pizza para el almuerzo y comimos en el suelo, rodeados de cajas. Por un momento, todo se sintió casi como antes. Fue Luna quien hizo el primer comentario extraño. Miró alrededor, observó el espacio, el patio visible desde la ventana, y dijo que ojalá los niños tuvieran un jardín así para correr. Le respondí que el patio estaba decente y que pensaba arreglar el viejo columpio que papá había instalado cuando éramos chicos. Ella sonrió, como si esa respuesta confirmara algo. Luego Max comentó que estaban viendo colores de pintura para los cuartos de los niños. Me preguntó si tenía alguna recomendación de marcas que fueran aptas para ellos. Me quedé mirándolo, sin entender. Le pregunté por qué pensaban pintar los cuartos. Me dijo que hablaba de cuando se mudaran allí. Dejó la frase caer con total naturalidad. Miró a Luna, luego a mí, y dijo que pensaba que yo ya sabía el plan. En ese momento dejé la pizza sobre la caja que usaba de mesa. Eso no es normal en mí. Le pedí que me explicara, aunque ya sabía que no iba a escuchar nada razonable.
Max me dijo que había asumido que yo estaba arreglando la casa para que ellos se mudaran con su familia. Que tenía sentido, porque yo era soltero y no necesitaba 3 habitaciones, mientras que para ellos era perfecta. Le dije, con toda la calma que pude reunir, que yo me estaba mudando allí de forma permanente. Que no tenía otro lugar. Él respondió que no había problema, que yo podía quedarme mientras arreglaba la casa y luego ya veríamos dónde encontrarme algo más chico. Luna asentía mientras decía que llevaban semanas hablándoles a los niños sobre la casa. Mi respuesta fue simple y directa, eso no iba a pasar. Esta era mi casa. Estaba a mi nombre. Yo estaba mudándome allí, comiendo pizza sobre cajas con mis cosas. No iba a dedicar semanas o meses de mi vida a dejarla en condiciones para entregársela a él. Ahí fue cuando la conversación dejó de ser cordial. Max dijo que papá quería que la casa se quedara para los niños. Le respondí que si eso hubiera sido así, lo habría dejado por escrito en el testamento. Le recordé que papá quiso que él estudiara, que tuviera un buen trabajo y comprara lo que quisiera con su dinero. Max se quejó de que yo ganaba bien y además estaba soltero. Era cierto que como electricista me iba relativamente bien, pero ese no era el punto. Le dije que quizá algún día podría pensar en vender la casa. Que incluso podría ofrecérsela primero a él a un precio menor si quería que quedara en la familia. Pero que por ahora yo iba a vivir allí. Luna se levantó, cargó al hijo menor y dijo que tenían que irse. Max preguntó si podíamos hablarlo en otro momento. Le respondí que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Yo era el dueño. Yo vivía allí. No había nada más razonable que eso. Antes de irse, Max me dijo que me iba a sentir mal viviendo solo. Que podría pasarme algo y nadie se enteraría. Le contesté que a él también podría pasarle algo si no se iba en ese momento. Se fueron sin ayudarme a descargar el resto de las cajas. Ese fue el primer día que entendí que esto no iba a resolverse con una simple conversación. Pasé el resto de ese sábado descargando cajas solo. En realidad, Max no había ayudado mucho ni siquiera antes de irse. Básicamente comieron pizza y se fueron. Mientras anochecía, subía y bajaba cosas por mi cuenta, intentando no pensar demasiado en lo que acababa de pasar. Estaba cansado, sucio y con una mezcla rara de enojo y decepción que no sabía bien cómo acomodar. Esa noche, Max me escribió. Quería seguir hablando del tema. Me dijo que él y Luna llevaban meses planeando esa mudanza. Que ya habían avisado a su arrendador que no renovarían el contrato. Que los niños estaban emocionados porque les habían dicho que se mudarían a la casa del abuelo. Decía que entendía que la situación fuera incómoda para mí, pero que siempre había una forma de hacerlo correcto. Me pidió que al menos los dejara quedarse allí hasta encontrar otro alquiler. Según él, como mucho sería 1 o 2 meses. No necesité pensarlo demasiado. Le respondí que no. Que no iba a hacerme cargo de un problema que él mismo había creado sin consultarme. Que hablara con su arrendador y tratara de arreglarlo. La respuesta que recibí fue agresiva. Me dijo cosas que no voy a repetir. También me contó que su casero ya había encontrado nuevos inquilinos. Fue en ese punto cuando bloqueé su número. No porque quisiera escalar el conflicto, sino porque ya no estaba dispuesto a seguir discutiendo algo que, para mí, era claro. Al día siguiente me llamó mi madre. Patricia vive a unas 6 horas de aquí y solemos hablar una vez al mes, más o menos. Me dijo que Max la había llamado llorando, que estaba desesperado por la situación de la casa y que quería escuchar mi versión. Le conté todo desde el principio. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo que creía que Max podría haber malinterpretado algo que papá dijo antes de morir. No me dio detalles. Le pregunté qué se suponía que había dicho. Me respondió que no lo sabía con certeza, pero que Max estaba convencido de que papá quería que criara a sus hijos en esa casa. Le dije que el testamento era claro, que la casa era mía. Mamá dijo que los testamentos no lo son todo, que a veces la familia tiene que ser flexible frente a la realidad. Le expliqué que Max era un adulto que había hecho suposiciones sin preguntarme y que ahora tenía que lidiar con las consecuencias. No le gustó esa respuesta, pero no discutió más. Durante la semana siguiente, empecé a recibir llamadas de personas que no esperaba. Primero fueron los padres de Luna. Luego, un amigo de Max. Después, la hermana de Luna. Todos repetían más o menos lo mismo, con distintos tonos. Que Max y Luna estaban en una situación complicada. Que tenían 2 niños pequeños. Que yo estaba siendo un mal hermano. Que la casa era demasiado grande para una sola persona. Que era terco, egoísta, frío. Algunos intentaban sonar comprensivos. Decían que entendían mi postura, pero que debía pensar en los niños.
Otros fueron mucho más directos y me llamaron idiota sin rodeos. Dejé de contestar números desconocidos. Bloqueé a Max y a Luna en redes sociales. Me concentré en desempacar y empezar a arreglar la casa. Había mucho por hacer. Papá nunca fue de mantener todo perfecto. La casa estaba sólida, pero descuidada. Arreglos eléctricos, pintura vieja, cosas pequeñas que se habían ido acumulando con los años. Tener las manos ocupadas me ayudaba a no pensar tanto. Un día, al llegar del trabajo, vi el coche de Max estacionado en la entrada. Aparqué en la calle y caminé despacio hacia la casa. Max estaba sentado en el porche, con una llave en la mano. Me dijo que había hecho una copia de la llave vieja de papá hacía años y que quería hablar. Lo curioso era que yo ya había cambiado la cerradura. Así que probablemente había intentado entrar y no pudo. Le dije que se fuera. Él respondió que solo quería ver el lugar una vez más y hacer las paces. Que íbamos a tener esa conversación quisiera yo o no. No levanté la voz ni lo amenacé. Simplemente llamé a la línea de no emergencia de la policía. Cuando lo hice, se levantó de golpe. Me preguntó si de verdad iba a llamar a la policía contra mi propio hermano. Le dije que sí. Que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Me llamó idiota y se fue. Antes de bloquear también ese número, me envió un último mensaje. Decía que papá se avergonzaría de mí y que tendría que vivir con esa culpa si no hacía lo que él quería. No volví a hablar con Max ni con Luna después de eso. Mamá siguió llamando de vez en cuando para decirme que Max estaba pasando dificultades económicas y que realmente podría usar ayuda. Siempre le respondí lo mismo, que Max fue a la universidad, que no era mi culpa si su carrera no pagaba las cuentas y que tampoco era responsable de las decisiones que había tomado después. Así es como quedó mi familia. Yo solo en la casa de mi padre, intentando rehacerla mientras todo alrededor se desmoronaba. Al menos sabía que no era el único en el mundo pasando por conflictos de herencias y propiedades. El dinero y las casas tienen una forma especial de sacar lo peor de la gente, incluso dentro de la familia. No pensaba hacer nada más con todo este asunto. Para mí, mi postura estaba clara desde el principio. Entiendo a quienes dicen que Max podría hacer un mejor uso de la casa, pero que alguien pueda aprovechar algo mejor no significa que sea justo entregárselo. Pensé que el tiempo haría su trabajo y que, eventualmente, el ruido se apagaría. Me equivoqué. Unas 3 semanas después de todo eso, recibí una llamada de mi tía Clara, la hermana menor de mi padre. Vive a poco más de 1 hora de aquí. Siempre nos llevamos bien, aunque nunca fuimos especialmente cercanos. Me dijo que papá le había prometido unos álbumes de fotos y quería saber si podía pasar a recogerlos. Le dije que sí, sin problema, y quedamos para el sábado. Llegó con café y donas, lo cual ya me cayó bien. Nos sentamos un rato en la cocina antes de ir a buscar los álbumes. Me preguntó cómo estaba y le di la respuesta automática, bien. Me dijo que se había enterado de la situación con Max. No tenía ganas de entrar en el tema, pero insistió con cuidado. Al final le pregunté directamente qué sabía. Me contó algo que no me sorprendió, pero que terminó de encajar muchas piezas. Unos 2 meses antes de que papá muriera, Max y Luna habían ido a visitarlo. Clara estaba allí ese día, ayudándolo a limpiar el garaje. Según ella, Max sacó el tema de mudarse a la casa cuando papá ya no estuviera. Papá le respondió que la casa sería para mí. Dijo algo sobre mantenerla en la familia para que los nietos la disfrutaran. El problema es que nunca especificó de qué nietos hablaba. Clara cree que papá se refería a mis futuros hijos, o, si yo nunca los tenía, a que algún día pasara a mis sobrinos. Max, en cambio, interpretó que hablaba directamente de sus hijos y de que esa casa sería para ellos. No tiene ningún sentido. Si papá hubiera querido eso, lo habría dejado por escrito. Además, Clara me recordó algo importante, parte de los ahorros de papá también fueron destinados a Max en el testamento. No es que yo recibiera todo y él nada. Él recibió dinero, además de lo que ya se había gastado en su educación. Yo también recibí dinero, pero está claro que papá intentó equilibrar las cosas. Le pregunté a mi tía si alguna vez papá dijo que yo debía dejar que Max viviera en la casa. Me dijo que no. Que, de hecho, Max siguió insistiendo con el tema y que papá terminó molesto. Le dijo que dejara de contar su herencia antes de que él estuviera muerto. Clara se retiró de la habitación para darles privacidad, pero cuando volvió, Max parecía satisfecho. Papá, en cambio, no. Por todo lo que me contó, por el testamento y por las conversaciones que yo mismo tuve con papá, quedó claro que esto no fue un malentendido. Fue Max escuchando solo lo que le convenía. Un par de días después, recibí un mensaje por Facebook de Luna desde una cuenta nueva. Me dijo que habían encontrado otro apartamento,
Más chico. Más caro. Que los niños estaban insoportables porque no entendían por qué no vivirían en la casa y porque no les gustaba el nuevo lugar. No respondí. Estaba agotado. Luna creó otra cuenta y volvió a escribirme. Me dijo que lo que estaba haciendo era castigar a niños inocentes. La bloqueé de nuevo. No es mi culpa que ella tenga un trabajo mal pagado. No es mi culpa que Max no mejore su situación. Tampoco que hayan creado expectativas que no tenían derecho a crear. La semana siguiente, mi madre me llamó para decirme que Max estaba diciendo que yo había robado su herencia. Según él, papá le había prometido la casa verbalmente y yo había manipulado a papá para cambiar el testamento. Lo ridículo es que incluso Clara conocía el arreglo real, y estoy seguro de que otros familiares dirían lo mismo si alguien se tomara la molestia de preguntar. Max llegó incluso a consultar a un abogado para impugnar el testamento. El abogado le dijo que no tenía caso. No había prueba escrita de ninguna promesa y el testamento estaba correctamente ejecutado. Necesitaba testigos, y no los tenía. Después de eso, Max me escribió un correo. Era el único medio que no tenía bloqueado. Dijo que había estado pensando y que se dio cuenta de que había cometido errores. Que realmente creyó que papá quería que él tuviera la casa para su familia. Que cuando papá murió y yo la heredé, asumió que era algo temporal. Pidió empezar de nuevo. Reconstruir la relación. El correo sonaba sincero, pero también medido, como si cada palabra estuviera pensada. Hablé con un amigo abogado. Me dijo que legalmente yo estaba cubierto, pero que no bloquease más a Max y guardara registro de todo por si acaso. Desde entonces, las cosas se calmaron un poco. Yo seguí con las reformas, manteniendo distancia. No he vuelto a hablar con Max ni con Luna. Mamá sigue en contacto conmigo, pero ya no insiste en que me reconcilie. He leído lo suficiente como para saber que este tipo de calma muchas veces es solo una pausa. Unas 6 semanas después, estaba trabajando en el sótano. Era uno de esos espacios que había evitado desde que me mudé. Papá guardaba de todo allí, y revisar las cosas de alguien que ya no está es una experiencia pesada. Pero necesitaba despejar el lugar si quería hacerlo habitable algún día. Tal vez para una oficina, tal vez para alquilarlo más adelante. No lo tenía del todo decidido. La mayoría de las cajas eran basura. Papeles viejos, recibos de los 90, herramientas rotas, cables sin sentido, aparatos que ya no servían. Nada que valiera la pena conservar. Pero al fondo encontré una caja ignífuga que nunca había visto. Estaba cerrada, pero no con llave. Dentro había documentos importantes, certificados de nacimiento, la escritura de la casa, papeles del ejército de papá. Y un sobre grande con el nombre de Max escrito a mano. Lo abrí. Había unas 30 páginas impresas. La primera era una carta fechada hacía 8 años. Era de papá para Max. No voy a repetirla palabra por palabra, pero el mensaje era claro. Papá estaba decepcionado con las decisiones financieras de Max. Al parecer, cuando aún estaba en la universidad, Max le había pedido un préstamo de $15,000 para pagar deudas de tarjetas. Papá se negó. En la carta explicaba por qué. Hablaba de gastos impulsivos, de vivir por encima de sus posibilidades, de no aprender de los errores. Decía que lo quería, pero que no iba a sostener malas decisiones. El resto de las páginas eran estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito. No sé cómo los consiguió papá, pero mostraban exactamente lo que describía. Varias tarjetas al límite, intereses altos, saldos arrastrados mes tras mes. Eran documentos de hacía años, pero dibujaban un patrón muy claro. Había otra carta, fechada 4 años atrás. Max había vuelto a pedir dinero, esta vez $20,000 para el pago inicial de una casa. Papá volvió a negarse. Escribió que Max no había corregido nada, que incluso había asumido más deuda. Decía que su herencia se limitaría a objetos sentimentales y algo de dinero, porque no confiaba en él para manejar una propiedad. Ahí entendí muchas cosas. Papá había estructurado su testamento a propósito. Me dejó la casa porque sabía que Max la perdería o la vendería para cubrir deudas. No fue una decisión improvisada ni injusta. Fue deliberada. Una semana después de encontrar esos documentos, Max volvió a escribirme desde otro número. Me preguntó si había leído su correo. Dijo que él y Luna querían arreglar las cosas. Que entendían que yo quisiera quedarme con la casa, pero que quizá podríamos llegar a un acuerdo para que ellos me pagaran renta y yo buscara algo más pequeño. La idea era simple, según él. Ellos pagarían una renta similar a la de un departamento chico, porque eso sería suficiente para mí, y vivirían en la casa grande. Todos ganaríamos. Eso sí, yo debía terminar las reformas porque era lo justo.
No respondí. Días después apareció en mi puerta. Abrí solo para decirle que ya sabía todo. Que había encontrado las cartas de papá. Que conocía sus problemas de deudas. Que no iba a poner un pie en la casa. Cerré la puerta y se fue sin discutir. 2 días después, Luna me envió un correo. Dijo que Max estaba alterado, que no dormía, que yo había removido una historia dolorosa que no tenía nada que ver con el presente. Que Max había cambiado, que ahora manejaba mejor el dinero. Que yo estaba usando el pasado para justificar mi postura. También dijo que planeaban declararse en bancarrota. Que la renta del nuevo apartamento era demasiado alta y que las tarjetas estaban otra vez fuera de control. Que eso no solo afectaba a Max, sino a ella y a los niños. Que yo tenía la llave para arreglar todo. Ofrecían pagar $400 al mes. En esta zona, una casa como esta se alquila por más del triple. En una conversación posterior con mi madre, me enteré de que Max también le había pedido dinero a ella. Y a otros familiares. Todos se habían negado. Papá no fue el único que vio venir esto. Poco después, Max y Luna se declararon en bancarrota. Tuvieron que vender uno de sus coches. Max se quedó con un sedán viejo que se descompone todo el tiempo. No me alegró saberlo, pero tampoco me sentí responsable. Y entonces ocurrió algo que terminó de cerrar cualquier duda que pudiera quedarme. Una noche, cerca de las 10, Max apareció en mi puerta con una bolsa pequeña. Luna lo había echado del apartamento. Según él, no era lo suficientemente hombre para mantener a su familia sin irse a la bancarrota. Habían discutido fuerte y ella le dijo que se fuera o pediría el divorcio. No tenía dónde ir. Me pidió quedarse. Le dije que no. Le recordé que venía una tormenta y que sería mejor que buscara dónde pasar la noche. No era peligrosa, pero iba a llover mucho. Cerré la puerta. A las 11 empezó a llover. A las 11:30 todavía estaba allí. A las 12 ya no. Al día siguiente supe que había pasado por casa de mi tía. Luego tomó un autobús hasta la casa de nuestra madre. Ella lo dejó dormir unas horas y luego lo mandó de regreso a la ciudad. Allí empezó a salir todo a la luz. Luna no quería solo vivir en la casa. Quería que yo transfiriera toda la propiedad, no una parte. Como compensación por el estrés, por no dejarlos vivir allí, por sus deudas. Y que ella figurara en el título. Además, quería otro hijo. Con una casa grande, según ella, podrían agrandar la familia. Cuando mamá se lo dijo en voz alta a Max, quedó claro lo absurdo que era todo. Aún así, él seguía pensando en salvar su matrimonio. Ahora Max vive con un compañero de trabajo que le dejó una habitación. Yo sigo remodelando la casa, despacio. No tengo prisa. No tengo planes grandiosos. Solo quiero vivir tranquilo en el lugar que papá decidió dejarme. Y ahí terminó cualquier duda que pudiera tener. Las cosas se calmaron durante un tiempo. No porque se hubieran resuelto, sino porque ya no quedaba mucho más que decir. Yo seguí con las remodelaciones de la casa en el tiempo libre que me dejaba el trabajo. Avanzaba lento, pero avanzaba. Después de pasar todo el día trabajando como electricista, lo último que apetece es seguir haciendo arreglos, pero lo tomé como un proyecto personal, algo que hacía por mí. No tengo planes grandes para la casa. No pienso venderla ni mudarme en el corto plazo. Tal vez algún día rente una parte, tal vez no. Por ahora, solo vivo aquí. Mi hermano, en cambio, empezó a desmoronarse por completo. Luna inició el divorcio. No fue algo acordado entre ambos. Ella no quería seguir con alguien a quien consideraba un perdedor. Según Max, ella llegó a decirle que lo era por no haberle conseguido una casa. Cuando se lo contó a nuestra madre, Patricia no tuvo piedad. Le dijo que sí, que era un perdedor, pero no por no comprarle una casa, sino por seguir intentando volver con alguien así. Luna pidió la custodia mayoritaria de los niños, además de pensión alimenticia y conyugal. Cuando el divorcio terminara, nadie sabía bien dónde iba a vivir Max. Yo sí sabía dónde no iba a hacerlo. Apareció otra vez en mi puerta, esta vez sin bolsas, sin maletas, solo con la intención de hablar. Apenas lo vi, le pregunté si venía a pedirme quedarse aquí. Dudó. Balbuceó. Le cerré la puerta en la cara. Después le dijo a nuestra madre que pensaba que podríamos compartir la casa, como cuando éramos niños. Mi madre y yo nos reímos por teléfono cuando me lo contó. No por crueldad, sino por lo irreal de la idea. En medio de todo eso surgió la duda de una posible infidelidad por parte de Luna. Personalmente, nunca me quitó el sueño. No es mi matrimonio. Por lo que sé, no parece haberle sido infiel. Es manipuladora, materialista y controladora,
pero no parece del tipo que engaña. Siempre estaba con los niños, no tiene familia cerca ni amigas que se los cuiden, y los propios niños dicen que su madre no tiene amigos nuevos ni visitas extrañas. Podrían mentir, pero los niños no suelen sostener mentiras complejas. Sea como sea, dejó de importarme. Max terminó viviendo con un compañero de trabajo que le prestó una habitación. El divorcio finalmente se cerró. Luna obtuvo la custodia mayoritaria y la pensión. Si alguien piensa que salió ganando, no entiende cómo funcionan estas cosas. No hay riqueza que exprimir cuando no existe. Recibirá lo que se le pueda sacar a alguien que ya está quebrado. Yo sigo aquí. En la casa que fue de mi padre. Arreglándola despacio. Viviendo tranquilo. Con menos familia de la que tenía antes, pero con la conciencia limpia. Esta historia no tiene un gran final heroico ni una reconciliación emotiva. Solo tiene límites puestos a tiempo. A veces eso es lo único que evita que alguien más te destruya la vida. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.